Los invito a que vayamos una vez más ahí a la primera carta de Pablo a los hermanos en Tesalónica. Estamos transitando el capítulo número 5 y ya vamos terminando, por la gracia del Señor, con esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y hasta aquí ha sido de mucha bendición. Bueno, en realidad siempre toda la palabra del Señor es de bendición. Aquel hijo de Dios que no vea bendición en la palabra del Señor, bueno, tendrá que hacer un examen de qué es lo que está leyendo o cómo lo está leyendo, ¿no? Porque generalmente cuando nosotros pasamos tiempo con la Escritura, lo que vemos siempre es consejo y bendición de parte del Señor para su pueblo. Muchas veces debemos ser confrontados también por medio de la palabra. Pero en esta oportunidad, en esta tarde, el Señor nos va a llevar a aconsejarnos sobre varios temas o sobre varias cosas puntuales que nosotros debemos recordar y que debemos tener en cuenta en nuestra vida de creyentes. La semana anterior pudimos leer a partir del versículo 12 hasta el versículo 15 y hoy vamos a transitar desde el versículo 16 hasta el 22. Estamos viendo la primera carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5. El título de la enseñanza en esta noche es Viviendo en la voluntad de Dios. Y uno puede decir, bueno, no es nada original lo que está diciendo, pero muchas veces no solo deja de ser original, sino que deja de ser una práctica en nuestras vidas los consejos que va a dar ahora Pablo a los tesalonicenses. Pero estos consejos son parte de la voluntad de Dios para su pueblo. Por eso es ese título, Viviendo en la voluntad de Dios, transitando en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Bueno, como le querramos llamar, pero sí lo importante es poner en práctica todo lo que Pablo va a decir a partir de este versículo 16. Nosotros vemos a esta altura de la carta, con total claridad, hermanos, que el apóstol Pablo de ninguna manera le está hablando a personas que no son creyentes, sino que él está hablando a hijos de Dios. Él no está refiriendo sus comentarios, sus exhortaciones, sus principios bíblicos a un grupo de personas que todavía no habían llegado a la fe. De ninguna manera. Es una carta que está dirigida a cristianos, es una carta que está dirigida a creyentes, a hermanos que ya habían encontrado en Cristo la salvación de sus vidas. Ellos habían llegado al conocimiento de Dios, habían llegado al conocimiento del Espíritu y habían sido investidos del Espíritu Santo. O sea que no hay ninguna duda de que Pablo le está hablando a una iglesia establecida y por esta razón Pablo les habla como espirituales, no como a carnales, no como lo dice en la carta a Corintios, ¿no? A los Corintios. Dice, no les he podido hablar sino como carnales, porque en unas situaciones puntuales se estaban manejando de manera carnal. En esta carta Pablo también le está hablando a los creyentes, no a personas que son carnales. Entonces, ¿cómo ellos no iban a poder comprender estas cosas? ¿Y cómo ellos no iban a poder aplicarlas en su vida? Seguramente sí. Es más, el Hijo de Dios discierne las cosas espirituales porque son parte del Espíritu y las puede discernir solo de esa manera.
Cuando le presentamos una carta o una exposición de la palabra a alguna persona sin Cristo, generalmente toma la palabra como una necedad, una locura, una cosa de otro tiempo que nada tiene que ver con él. Pero cuando se le habla a hijos de Dios, lo natural que debe suceder es que debe haber una atención precisa de lo que Dios dice para aplicación de su palabra en la vida de las personas, de los creyentes específicamente. Entonces Pablo les había hablado con respecto a los que habían muerto en el Señor, les había hablado y aconsejado que los que habían muerto en Cristo irían también al encuentro del Señor. Nadie creyente se perdería el encuentro con su Señor. Y también les venía hablando de la gloriosa venida de Cristo. En los versículos anteriores, a los que nosotros vamos a ver esta tarde, Pablo da ciertas exhortaciones y directrices en cuanto a la relación de los miembros con sus autoridades, con los ancianos de la iglesia, ¿no? Y les dice también, entre otras cosas, que aquellos que trabajan en la iglesia debían ser reconocidos a causa de su obra y así mantener también un buen vínculo para con ellos y para con todos. Esto es lo que viene diciendo Pablo ahí a partir del versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima, el versículo 13, y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros en medio de la iglesia, para con los pastores y entre todos los miembros también. Y no solo eso, sino que también, como veíamos la semana pasada, ellos debían ser diligentes cuando se presentaba alguna situación de conducta particular en algunos de los miembros. Los que eran ociosos debían ser reprendidos o amonestados con amor y con paciencia, con un espíritu de restauración, nunca para desalentar y para que terminen saliendo de la iglesia, sino para traerlos en un arrepentimiento a hacer lo que hay que hacer. Por otro lado, debían alentar a los de poco ánimo. Esto es lo que vimos la semana pasada. Sostener a los débiles, también con paciencia para con todos. No pagar a nadie mal por mal. Y seguir lo bueno para con todos. Cuando nosotros vemos todas estas recomendaciones benditas de parte de Dios, en este caso para los hermanos tesalonicenses, y hoy específicamente para esta iglesia local, sabemos que si Dios hace llegar estos conceptos y estos consejos, estas recomendaciones, es porque seguramente las conductas de los hijos de Dios, aunque sean verdaderos hijos de Dios, generalmente van a ser contrarias a lo que Pablo está diciendo aquí. Si no, no recomendaría nada. Si fuéramos perfectos en todo nuestro andar, si fuéramos perfectos en toda nuestra vivencia cristiana, si fuéramos perfectos en obedecer todo el consejo de Dios, no haría falta ninguna recomendación. Pero de alguna manera el Señor en boca de Pablo da todas estas recomendaciones porque generalmente vamos en contra de lo que manifiesta la palabra del Señor. Lo que quiero decir es que si Dios manda a reconocer a aquellos, por ejemplo, una de las recomendaciones, de las exhortaciones, aquellos que trabajan en medio nuestro, es porque seguramente habrá en nosotros algo que tienda a no reconocerlos. Por eso Pablo lo da como una recomendación. Si Dios nos llama a que haya paz entre nosotros, lo recomienda precisamente porque muchas veces no la habrá.
y porque muchas veces no vamos a querer que la haya, porque mi pensamiento es el real. Y no importa lo que piense el otro hermano, lo que yo pienso es así. Bueno, esas situaciones no traen paz dentro de la iglesia. Por eso Pablo nos llama paz. Él sabe que muchas veces no va a ser así, por eso la recomendación. Si Dios nos dice que debemos amonestar a los ociosos, es porque muchas veces somos quedados en amonestar a los ociosos. Si nos dice que tenemos que sostener, que seamos pacientes, que nos alentemos, y lo pone como una directriz precisa, como un imperativo, una orden ineludible, es porque nuestra tendencia generalmente es hacer lo contrario. Y por esa razón, Pablo nos envía todas estas recomendaciones. Ahora bien, esto es interesante, ¿no? Porque Pablo sabe que estos consejos que va a dar y que está dando ya a partir del versículo 12 son parte del carácter y de la voluntad de Cristo para el creyente. Pero no solo eso, sino que sabe que el creyente tiene la capacidad dada por Dios cuando lo salva de poder llevar adelante estas cosas a causa de la intimidad y de la relación que tiene con Cristo. El creyente puede hacerlo. No es que Pablo empieza a dar recomendaciones a alguien que está impedido de llevar adelante todo lo que se le está diciendo. El creyente tiene las herramientas para llevar adelante este tipo de vida. Estos hombres, los tesalonicenses, antes de ser salvos, no conocían estas cosas, no les interesaban estos consejos y tampoco se detenían a considerar absolutamente nada, como nosotros en una vida pasada, tampoco. Pero ahora, con una nueva vida en Cristo, con Dios, con un corazón de carne, dado por gracia de parte del Señor y con la mente saturada de la vida de Cristo, solo ahora podían ellos, y podemos nosotros obedecer naturalmente a estos principios. Esto es lo que debiera pasar. Esto es lo que debiera pasar en nuestras vidas. Hermanos, hay oportunidades en que, si bien sabemos de estas cosas que Pablo está diciendo, que más que consejos, vuelvo a decir, son órdenes, son imperativos de Dios para nosotros, no los cumplimos en absoluto. No lo hacemos. No consideramos estas verdades. Y pienso particularmente que esto sucede porque no estamos llenos de su palabra. Y hay una falta de consideración o de interés en cumplir estos mandatos que vienen de parte del Señor. Las exhortaciones que hay a partir del versículo 12, lo que nuestro hermano Ezequiel nos trataba la semana pasada, Ezequiel, ¿no? Sí, no. La semana pasada, son exhortaciones diferentes. Son diferentes y ahora vamos a transitar algunas. Son todas cosas, tienen alguna relación entre ellas, pero son todas cosas diferentes, ¿no? Pero todas estas cosas deben ser evidentes en medio de la iglesia. Debían ser evidentes en la iglesia en Tesalónica y también deben ser evidentes dentro de la iglesia hoy día. Por eso son recomendaciones atemporales, vamos a decir, ¿no? Que eran vigentes en ese tiempo, fueron vigentes hace tiempo atrás, siguen vigentes hoy y seguirán vigentes porque la palabra del Señor no cambia y permanece para siempre.
Ahora, ¿por qué Pablo empieza con todas estas recomendaciones para la iglesia? Bueno, en principio es por la misma razón por la cual llega a nosotros hoy, ¿no? Es porque la palabra de Dios es permanente. Si bien ellos estaban viviendo tiempos bastante difíciles, necesitaban mantener la fe, necesitaban mantener el gozo y la unidad de la iglesia. Ellos esperaban la venida de Cristo, ya lo leímos, y debían hacerlo con una vida santa y vigilante, velando en todo momento, esperando esa venida. Esta era una iglesia que de alguna manera estaba creciendo. Y Pablo quería que se asegure o que se aseguren su madurez espiritual. Y los guiaba a que dependan del Espíritu Santo, ¿no? Y del discernimiento. Ahora, cuando nosotros trasladamos todo ese contexto a nuestros días, de alguna manera vemos lo mismo, ¿no? Quizás lo único que de diferente entre ellos y nosotros es que hoy no hay persecución por lo que creemos como si la había en ese tiempo. Pero todo lo demás, hermanos, es totalmente lo mismo. Es igual para nosotros. Nosotros también esperamos a Cristo. Nosotros hoy debemos llevar una vida santa y vigilar. Nosotros hoy también estamos creciendo y crecemos en medio de un mundo y de una realidad que está atestada de pecados mucho más que antes. Y para eso necesitamos aún más discernimiento, aún más. Y por otro lado, como decíamos anteriormente, podemos vivir la vida cristiana que Dios nos pide y nos aconseja. Porque todos los hijos de Dios tienen las mismas herramientas dadas por el Espíritu para poder obedecer el consejo de Dios. Así que vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 16, lo que Pablo ahora empieza a decir. Después que dio esas exhortaciones, vamos a decir a nivel general, ahora va a hablar de algunos temas que, si bien son generales, van a apuntar directamente al corazón de las personas, de los hermanos. Y dice así el versículo 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Vamos a orar una vez más, hermanos, rápidamente para que el Señor nos guíe. Padre, queremos agradecerte tu palabra, Señor, que una vez más tú pones delante nuestro, Señor, en esta tarde. Y queremos rogarte, Señor, que tú seas el que avive el fuego en nuestros corazones, Señor, para poder obedecer, para poder aplicar, Señor, y para poder reflexionar y meditar si andamos realmente así. Te rogamos por esto, Padre, porque sabemos que estas cosas son esenciales, necesarias, Señor, y primordiales para nuestra vida. Por eso, Padre, te ruego que cada corazón, Señor, pueda tomar tu palabra y hacerla propia para andar en ella. Te damos muchas gracias, Señor. Guíanos en el nombre de Cristo. Amén. Nosotros nos encontramos en esta sección de este capítulo con 7 versículos que acabamos de leer, en donde Pablo nos va a traer siete verdades fundamentales, 7 consejos precisos para los de Tesalónica y para nosotros, hermanos. Consejos que tienen que ser vividos en todo el transcurso de nuestra vida cristiana, hasta que el Señor venga o que nos lleve de manera individual
a cada uno de nosotros. Estos consejos que podemos cumplir sin duda, y lo quiero recalcar, porque a veces pareciera que estamos tan lejos de lo que Dios dice, que entonces, claro, la carga es tan pesada que ya empiezo a cuestionarme cosas más profundas de mi intimidad y de mi vida. Y es normal que pase. Pero el punto es que si somos hijos de Dios, podemos cumplir los consejos que el Señor nos da. Entonces, estos consejos que podemos cumplir sin duda, son como una especie de manual para la vida cristiana. Pablo nos va a decir cómo comportarnos en la iglesia y en la relación con Dios, mientras esperamos nosotros también la venida de Cristo. Y vamos a ver rápidamente cada uno. En realidad nos debiera llevar más tiempo abrazar todos estos versículos, pero vamos a tratar de verlos todos, por lo menos uno o dos conceptos de cada uno para que podamos aplicar en nuestras vidas. Lo primero que empieza diciendo Pablo en el versículo 16, dice, estad siempre gozosos, estad siempre gozosos. Si nosotros vamos a la carta de Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 22, un versículo conocido que dice, mas el fruto del Espíritu es, y empieza a dar una lista, amor. Lo segundo que dice es gozo. Luego sigue diciendo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas o tales cosas no hay ley, dice Pablo. Por lo tanto, él está instando al cristiano a tener esta realidad. No se la va a ganar porque la compra en algún lado. Todos estos frutos no se compran, sino que son parte de de la salvación que el Señor otorga, y esto es lo que el cristiano ve en su vida, no de manera orgullosa, sino como un regalo de Dios, y ahora puede vivir así, con estas cosas. Pero es interesante porque dice el fruto del Espíritu es amor, y en segundo lugar dice gozo. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, declara que el hecho de estar gozosos es parte de haber sido librados de la garra del pecado. Y creo que el gozo más grande es por eso. Tiene que ser por eso. Porque es lo más sublime que el Señor ha hecho en la vida de los hijos de Dios. Quitarle la culpabilidad del pecado, sacarlo del camino a la condenación. ¿Y eso sí no produce gozo? Ahora, esto es una verdad, ¿no? Y Dios quiso dejarlo revelado para que cada uno pueda examinar cómo es ese gozo en su interior, a pesar de todas las vivencias que podamos tener traumáticas en nuestras vidas, digamos. ¿Y por qué? Porque Pablo está dando un dato muy preciso y muy claro en la afirmación que hace. Dice, estad, ¿de qué manera? ¿Cuándo? Siempre. No está diciendo, hoy estén gozosos, pasado mañana, intermitentemente, no. Dice, estad siempre, siempre, siempre gozosos. Bueno, parece una simple palabra, pero por alguna razón Pablo quiso dejar bien claro que esto tiene que ser permanente en la vida del creyente. Y esto es muy interesante y es algo que hay que tener en cuenta. Está dando el cuándo debe suceder esto. Por lo tanto, lo que está haciendo Pablo es desafiar a todo creyente a que mantenga su gozo siempre, siempre, a pesar de toda controversia,
a pesar de toda aflicción, a pesar de toda situación que claramente, seguramente va a hacer que pierda un poco el rumbo, pero que de ninguna manera puede apagar ese gozo de Cristo, ese gozo de la salvación y de la vida eterna y de la vida nueva que Dios le ha dado. Hermanos, el gozo, como decíamos, es un fruto del Espíritu, pero es un deber también del Hijo de Dios. Es un deber de todo creyente. Entonces nos tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Varía nuestro gozo? ¿Varía tu gozo? ¿Varía mi gozo de acuerdo a las situaciones que paso? ¿Tu gozo está determinado por las circunstancias de tu vida? Porque no debiera. El gozo debiera ser algo que nosotros tenemos dentro nuestro, por lo que el Señor hizo para con nosotros y nuestra alma, por el perdón de pecados, por la vida eterna que tenemos junto con Él. Y eso, hermanos, debe estar por sobre toda situación, hasta la peor situación. Debiera estar. Ese es el regalo que Dios nos da dentro de ese fruto, gozo. Porque el Señor ya dejó nuestra vieja vida atrás. Sería bueno que no se aleje el gozo de nuestra alma, nunca. Aunque nuestra alma sea atacada de todos los sentidos posibles en los cuales pueda ser atacada. El gozo es una señal de una esperanza que está viva, digamos, de una esperanza que está viva en el Hijo de Dios, que va más allá de todo. El gozo supera ampliamente toda adversidad. Le hace frente a toda tristeza natural. Puede enfrentarse a la peor situación. Está por sobre nosotros, hermanos. No se esconde, no se atemoriza. Porque cuando piensa por qué tiene ese gozo, dice, esto que me pasa aquí es secundario al lado de lo que voy a vivir allá. Al lado de la salvación que el Señor me dio. El gozo no decae si es que es parte del fruto del Espíritu, y como lo es, no debe decaer. Ahora, a pesar de esto, nosotros sabemos que en David, por ejemplo, cuando le dice al Señor que le devuelva el gozo de la salvación, es porque mientras él se mantuvo en el tiempo de pecado en su vida, sin volver en arrepentimiento, había perdido de vista la bendición de Dios para con él. La práctica del pecado, el coquetear con el pecado y el andar jugueteando de esa manera puede hacer perder el gozo. Pero estamos hablando de los hijos de Dios que supuestamente llegarán a un arrepentimiento, volverán a la vida que tenían antes de pecar. El Señor les restaurará, porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Y entonces ese gozo se presenta nuevamente como lo más real. Pero la práctica del pecado puede hacer mermar ese gozo. Sin duda, David lo explica así y lo dice así. Ahora, sabiendo esto, entonces Pablo anima a los creyentes a que el gozo sea constante. Estad gozosos siempre. Estad siempre gozosos.
siempre. El gozo no es una alegría superficial, porque si fuera una alegría superficial, la perderíamos cada 5 o 10 minutos. Porque desde que nos levantamos a la mañana estamos siendo atacados permanentemente por un montón de cosas en nuestra mente. Si dependiera de nosotros. El gozo es una actitud del corazón que nace de confiar en Dios. Ahí es donde nace. Aún en medio de las pruebas, en medio de las pruebas. Pablo recuerda, así medio entre líneas, ¿no? Pensando en el contexto en el que ellos vivían, persecución, y todo lo que ya sabemos, que fuimos transitando en la carta. Pablo les quiere recordar que el gozo no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Cristo en ellos y en nosotros también. No importa lo que pase, está diciendo Pablo, estén siempre gozosos. ¿Cómo se hace esto, no? Sabemos que es difícil, pero lo que el Señor nos ha regalado, hermanos, es mayor que cualquier cosa, que cualquier enfermedad, que cualquier situación familiar. Es lo que nos va a mantener firmes hasta el final. Filipenses 4:4 dice Pablo, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Es algo que Pablo tenía presente permanentemente, pero vamos a ir avanzando. En segundo lugar, llegamos al versículo 17 y dice, orad sin cesar. De la misma manera que en el punto anterior, Pablo pone este, vamos a decir, consejo / mandato. Podemos tomarlo como querramos. Si orás permanentemente al Señor, es un consejo de seguir haciéndolo. Pero si esto no está pasando mucho en tu vida, es un mandato al cual el Señor te lleva el hecho de orar sin cesar. Es algo que tenemos que llevar adelante en todo tiempo. O sea, sin dejar de hacerlo, sin soltar esa acción. Hermanos, si hay algo que el cristiano descuida en su vida fácilmente y peligrosamente, es la oración. Es la oración. Y es peligroso. No nos damos cuenta y entonces minimizamos el hecho de orar por cualquier razón y por eso no la practicamos en privado tampoco. Generalmente se reduce el agradecimiento a los alimentos en el día o alguna oración quizás muy rápida a la noche, tratando de hacer un examen rápido y superficial hasta que se me cierran los ojos, ¿no? Así nos pasa. A veces se reduce a esto. Llegamos al fin del día bien cansados, pero no por orar, sino por las actividades. Y cuando llegamos a ese tiempo para orar, generalmente nuestra alma no está ahí acompañando la oración. Pero debemos ser conscientes y saber por qué pasa esto en nuestras vidas. Y hay algunas razones para ver y reflexionar, porque si nosotros descuidamos la oración, esto va a afectar directamente a nuestra vida espiritual. Y hay varias razones humanas y espirituales. Y esto es muy interesante, algo que estuve mirando, me pareció que podía ser o contestar algunas preguntas que quizás a veces nos hacemos, ¿por qué me cuesta tanto orar? Bueno, en primer lugar, 5 puntos muy rápidos sobre este punto. Primero, ¿por qué dejamos de orar? Bueno, porque nos dejamos llevar por el ritmo de este mundo. El ritmo de este mundo, en el día, en todo el día en que vivimos, laboral, en el estudio, en la casa, donde sea, va tan rápido y tenemos que hacer tantas cosas, que vivimos acelerados
llenos de distracciones, tareas, cosas lícitas, no estamos diciendo cosas pecaminosas, buenas cosas, trabajo, a veces el celular también, la televisión, bueno. ¿Y por qué no nos ponemos a orar en vez de hacer estas cosas? Porque la oración requiere silencio. La oración requiere alejarse, entrar a tu recámara, a tu habitación, vamos a decir, o un lugar alejado y estar tranquilo, en silencio. Y generalmente en el día eso no ocurre. Ustedes se ríen por la palabra recámara, pero bueno. Habitación, vamos a decir. O algún lugar privado de la casa, en la terraza, en cualquier lado. Pero no nos tomamos el tiempo muchas veces de separarnos, ¿no? Bueno, eso va como en contra de este mundo, ¿no? Es todo muy rápido, todo ya, todo. Entonces choca eso con nuestra cultura de lo rápido, ¿no? De las cosas inmediatas, digamos. Bueno, recordemos que el Señor Jesús, en medio de toda la gente y todo, muchas veces se apartaba a un lugar solitario para orar, ¿no? Cuando nosotros no hacemos esto, todo ese ruido en el cual vivimos, exterior, termina apagando la voz interior, digamos, lo que debiéramos hacer. Es que estamos tan metidos en todas esas cosas. Bueno, esa puede ser una razón. En segundo lugar, es porque olvidamos nuestra dependencia de Dios. Y esto es muy interesante, ¿no? A veces sin darnos cuenta empezamos a vivir nuestra vida basados y apoyados en nuestras propias fuerzas para llevar adelante las cosas. Todo es por mi fuerza. No lo digo, no lo verbalizo, pero la verdad que esa es mi vida, me manejo así. Entonces olvidamos la dependencia de Dios, por eso la oración, vamos a decir, tampoco lo digo, pero no la necesito tanto. Pero la oración es la que nos va a recordar que nosotros somos criaturas dependientes, no somos el centro del universo. Y cuando dejamos de orar poco a poco, ese lugar lo ocupa el ego que tenemos. Y en vez de estar Dios en el centro de mi oración, estoy yo y ni oro. Por eso Pablo dice, orad sin cesar. ¿Y cuánto ellos tenían que orar en la situación que estaban, no? Los tesalonicenses. ¿Cuánto tenían que orar? Aparte, separados del Señor, nada iban a poder hacer. Y nosotros, hermanos, igual. Separados del Señor, nada vamos a poder hacer. Pero en tercer lugar, ¿por qué dejamos de orar? Porque el corazón se enfría. El corazón se enfría. La vida espiritual tiene altibajos. No somos perfectos espiritualmente. Todo el tiempo vamos a tener altibajos. Hay temporadas que vamos a estar bien. Hay temporadas que vamos a estar tirados y nos van a mirar y van a decir, pero este es cristiano. De lo mal que quizás uno está espiritualmente. Cuando enfrentamos frustraciones, dudas, pecados, podemos sentirnos lejos de Dios. Y eso, el sentirse lejos de Dios nos hace orar menos a veces, en vez de buscarlo más, cuando más lo necesitamos, ¿no? El enemigo de nuestra alma va a buscar todo el tiempo enfriar nuestra fe y nuestra relación con el Señor para debilitarnos. Y eso no hay que olvidarlo. Es como cuando dice el Señor, ¿no? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso es que no hay que darle lugar. ¿Por qué dejamos de orar en cuarto lugar? Porque muchas veces no vemos resultados inmediatos. Dentro de esa rapidez en la cual vivimos, queremos que el Señor nos responda bien rápido también. Entonces ya quizás hace mucho tiempo que estoy orando por algo y no lo digo tampoco, pero dejo de orar por esa situación. La oración la respuesta del Señor generalmente
no producen respuestas rápidas. A veces sí. O respuestas visibles, claras, ¿no? Y eso puede desanimarnos. En vez de orar sin cesar, cesamos de orar. Pero no solo eso, sino que la oración no solamente es pedir, ¿no? Pedir y pedir, sino es pasar un tiempo con Dios, es confiar en su tiempo, es crecer en intimidad con Él. Esa es la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Y en quinto lugar, ¿por qué dejamos de orar? Porque dejamos de ver la oración como algo, como una relación con Dios, y pasa a ser una obligación. Y esto es moneda corriente, hermano. Pareciera que a veces es una obligación orar. Uy, tengo que orar. Tengo. No, ese es el verbo. Debería ser, siento la necesidad de estar con el Señor. Muchos ven la oración como una tarea, digamos, o un rito, ¿no? No como un encuentro amoroso con Dios, como un tiempo que voy a pasar con el Señor. Ahora, cuando se puede, por la gracia del Señor, poner delante del Señor que estoy pecando frente a esto, si esta es mi situación, y volver a redescubrir el sentido de la oración, eso se transforma como en un diálogo con el Señor, no como en una charla de ida y vuelta. Él me habla por su palabra y yo hablo con Él por medio de la oración. Veo el consuelo, veo la guía. Deja de ser un peso, ¿no? Y se vuelve una necesidad del alma. Eso debiera ser la oración. Y a veces no pasa así, hermano. Yo sé que a veces no es así. Y a mí también me pasa, ¿eh? A veces es así. Por esa razón, Pablo dice, oren sin cesar. Oren sin cesar. No debe ser una carga, sino una invitación a vivir en una comunión con Dios, ¿no? Nosotros descuidamos la oración cuando nos olvidamos quién es Dios. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Y qué es lo que ha hecho en nosotros? Nos olvidamos de esos conceptos y entonces la oración merma. Y es por eso que Pablo dice orar sin cesar. Somos propensos a todo este mal para nosotros mismos, ¿no? Nos hacemos un mal a nosotros mismos. Y hermanos, esto no quiere decir que debemos estar todo el tiempo en un estado de oración, todo el tiempo, permanentemente, las 24 horas, sino que lo que quiere decir es que los cristianos debieran orar en toda circunstancia, charlar con el Señor en toda circunstancia, en todos los momentos que se pueda hacer. Orar sin cesar es el recordatorio constante de que como hijos dependemos siempre y de forma total de nuestro Padre Celestial. Pero en este contexto también, en el de la oración, es en donde debemos dar gracias, y es por eso que Pablo lo declara a continuación. Dice el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y ese es nuestro tercer punto, nuestro tercer versículo en esta tarde. Pablo está instando a los tesalonicenses a dar gracias en toda circunstancia, incluida la realidad que vivían en ese tiempo. ¿Cómo ellos iban a dar gracias porque estaban siendo perseguidos? Sí. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? ¿Sí? Porque esa es la voluntad de Dios para los tesalonicenses.
o era en ese momento. Dad gracias en todo o en toda circunstancia. Es parte de un corazón agradecido y un modo de vida para aquellos a los que Dios ha redimido. Si le preguntamos a alguien del mundo que agradezca por una angustia que lleva en su familia hace años, te va a decir, ¿usted se siente bien? Porque no comprende lo que Dios está haciendo. Pero nosotros que decimos que tenemos un Dios soberano, en el cual cuando oramos decimos que se haga tu voluntad, cuando viene esa circunstancia, ¿cómo respondemos? ¿Doy gracias? Sabemos que hay circunstancias, hermanos, en que es bastante difícil dar gracias a Dios. Por lo menos en el momento de cuando vemos esas circunstancias o cuando las transitamos. Sin embargo, luego de esas situaciones o cuando terminan pasando, uno puede ver la perfección, más bien la protección divina. Y perfección, sí, porque el Señor es perfecto en todos sus caminos. Quizás lo que me está ocurriendo no lo comprendo, pero Él sabe por qué me lo envía. Y también reconocemos después que Él en esta situación quiso tratar conmigo. Generalmente cuando pasa algo y lo hablamos entre nosotros, alguna situación familiar, particular, etcétera, siempre terminamos diciendo la verdad es que el Señor trató conmigo. ¡Qué bueno! Pero no siempre cuando estamos transitando esa situación, en el medio de toda la tormenta, logramos decir, el Señor está tratando conmigo, sigo gozoso. Pablo está diciendo, dad gracias igual, en todo, en todo. Es bastante tajante Pablo cuando dice siempre, cuando dice todo. Son cosas completas, ¿no? No a medias. Ser agradecido incluso en las dificultades fortalece la fe. Y lo sabemos, porque nos ayuda a ver la mano de Dios. Él está obrando, aunque hay dificultad. No olvidemos el contexto que vivían estos hermanos con respecto a la persecución por causa de Cristo. Nosotros debemos hacer una reflexión sincera, hermanos, individual, con respecto a ser agradecidos también. Porque generalmente es más lo que pedimos que lo que agradecemos. No que esté mal pedir en su voluntad, ¿no? Por supuesto. Pero también agradecer por lo dado de parte de Dios también es parte de su voluntad. En cuarto lugar, dice, no apaguéis el espíritu. No apaguéis al espíritu. La palabra apagar nos lleva a pensar o algo que se desconecta, ¿no? Que se extingue, digamos, como un fuego que se extingue, o algo que se detiene, algo que cambia, que nos lleva a cambiarle la condición o la realidad. Ahora, no hay duda que este es un verbo que está utilizando Pablo de manera metafórica, vamos a decir. Y así hay que tomarlo, al verbo, no a la acción, solamente al verbo. Algunos se preguntaron en la historia a qué se refería Pablo exactamente cuando dijo esto. Y unos piensan que como el Espíritu en la Biblia tiene relación con el fuego, por ejemplo, en Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, habla Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hay una relación entre el Espíritu y el fuego. Hay algunos versículos más que
por el tiempo no lo podemos tratar, pero ese fuego es el que purifica, el que transforma, el que representa poder, santidad, purificación del Espíritu Santo. Bueno, podemos ir a Hechos capítulo 2, Éxodo 3, versículo 2, cuando habla de la zarza ardiente, el mismo Espíritu del Señor ahí, en forma de fuego. El punto es que algunos sostienen que el apagar aquí de Pablo es metafórico en cuanto a un fuego que se describe bíblicamente, digamos, cuando se habla del Espíritu. Entonces es por eso que él dice, no apaguéis al Espíritu. Si ese Espíritu es un fuego, no lo apaguen. No lo apaguen. Otros sostienen que podría referirse, según el contexto histórico de esos días en Tesalónica, a unas manifestaciones carismáticas que se llevaban adelante por parte de algunos. Pero sin duda, Pablo está hablando de algo más específico si nosotros tomamos en cuenta lo que va a seguir diciendo en los versículos posteriores. Por eso es muy interesante y es muy necesario ver el contexto siempre de lo que leemos, ¿no? Pablo está hablando de algo más específico. Según el flujo de pensamiento de Pablo, pareciera estar más cerca del pensamiento en cuanto a aquellos que predican y ponen de manifiesto la palabra, y una forma de apagar el espíritu podría ser siendo negligentes con lo que se está escuchando, haciendo caso omiso a lo que se predica. Pero también podría ser a no desanimar a los ministros, que son los que predican la palabra, porque el contexto empezó hablando que reconozcan a aquellos que ministran o que trabajan entre ustedes. Desatendiendo o no valorando ese trabajo y los medios de gracia dados por Dios a su pueblo. En definitiva, todo esto llevaría a apagar el espíritu de una u otra manera. Y hay en la iglesia, hermanos, mucha responsabilidad frente a esto. Individualmente y de manera congregacional también hay mucha responsabilidad. No valorar debidamente una predicación. Predique quien predique, ¿no? Porque la palabra es del Señor. Pero no valorarla sería apagar el espíritu. O una forma de apagar el espíritu. ¿Qué decía Spurgeon acerca de no apagar el espíritu? Él advertía que cuando sentimos un pequeño rubor de temor de Dios o una chispita, decía, de deseo de acercarnos a Dios, no debemos ignorarla ni reprimirla. Esas chispitas son como ese fuego de parte del Espíritu, ¿no? El mismo Espíritu del Señor. No la ignores, no la reprimamos. Él dice, este poquito de inclinación es digno de atención y de cultivar. Pero también Spurgeon advierte de comportamientos que pueden apagar el espíritu. Negligencia, falta de obediencia, ignorar esos impulsos de Dios, por ejemplo. Para Spurgeon, no apagar el espíritu implicaba atender los pequeños movimientos del espíritu. Si tenemos alguna inquietud, él decía, un deseo de oración, un llamado al arrepentimiento, no lo ignores. Eso sería apagar el espíritu. No digamos, bueno, lo voy a hacer más tarde, porque son cosas que vienen de parte del Señor para llevar adelante. Y no llevarlas adelante sería apagar el espíritu. Esto no es nada místico. Yo creo que esto es algo que a todos nosotros, de una u otra manera, en algunos momentos de nuestra vida, todas estas cosas han venido y siguen viniendo. ¿Y qué hacemos cuando vienen?
Ahí está el punto. No reprimir la adoración, la alabanza ni la conversación con Dios. Él decía, cuando somos llenos del Espíritu, hablaremos, cantaremos, nos expresaremos. Si replegamos ese dinamismo, podemos sofocar la obra del Espíritu. Y también decía evitar la negligencia espiritual. Con la falta de oración, la lectura de la palabra, la obediencia floja, una vida mundana que deja poco espacio para Dios. Esto, según Spurgeon, puede apagar el espíritu. Bueno. No menosprecéis las profecías, dice el versículo 20. Y esto es una continuación de lo que dijo anteriormente. Pablo dice, es como si dijera, lo que quiero decir cuando digo que no apaguen el espíritu en particular es no desprecien las profecías. Si despreciamos lo que la palabra tiene para con nosotros, para darnos y para revelarnos, para aconsejarnos y para exhortarnos, para confrontarnos y para guiarnos, entonces estaremos apagando el espíritu. ¿Pero a qué se refería Pablo con profecía? Porque hoy nosotros no es una de las palabras que usamos mucho. Esa palabra profecía no tiene siempre el significado de predecir los acontecimientos del futuro, como por ejemplo nosotros nos tiene acostumbrado el Antiguo Testamento, en algunos profetas, sino en algunas oportunidades se refiere a hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo, o en varias oportunidades, digamos, para comunicar la verdad de Dios al pueblo de Dios. Por lo tanto, es la predicación para nosotros hoy día, la predicación del Evangelio. Una profecía es como una palabra inspirada que puede exhortar, consolar y animar, ¿no? Puede corregir, puede advertir al pueblo y recordar la voluntad de Dios por medio de su palabra en una situación concreta es parte de lo que puede estar bañada una predicación, siempre y cuando provenga de la palabra. Por eso en la iglesia primitiva los profetas no eran adivinos, sino que eran como mensajeros espirituales, digamos, que hablaban conforme al Espíritu. Y esto tenía un significado para los tesalonicenses. Por eso Pablo se lo dice con total claridad, porque sabía que iban a entender lo que Pablo les estaba diciendo. El Espíritu Santo se manifestaba con diversos dones en ese tiempo, incluyendo la profecía. Y al parecer, algunos creyentes empezaron a desconfiar o a despreciar, digamos, esos mensajes, quizás por experiencias confusas, ¿no? O por falsos profetas, que había bastantes en esa época. Por eso Pablo le dice, no menospreciéis, no minimicéis, no diluyan las profecías. Y después dice, examinadlo todos, o examinen todo, para hacerlo más fácil en nuestro lenguaje, y retengan lo bueno. En otras palabras, no rechacen las manifestaciones del Espíritu por miedo o por incredulidad, pero tampoco acepten todo sin discernir lo que se está escuchando, ni un extremo ni el otro. Examínenlo según la verdad del Evangelio y de Cristo. Bueno, en nuestro tiempo esta palabra profecía podría entenderse como toda palabra inspirada en una predicación, ¿no? O en una enseñanza que está guiada por el Espíritu del Señor, que toca el corazón, que revela su voluntad. Pero también puede incluir algunos momentos en los que Dios da una dirección o un consuelo un poco más específico a través de alguien, ¿no? Siempre conforme a la Biblia.
Nosotros no solemos llamar a las enseñanzas profecías hoy día. Le decimos enseñanza, o le decimos sermón, o le decimos predicación. Sea como sea, cuando se revela el Evangelio, no debemos menospreciarlo. En sexto lugar, para ir terminando, de esto se desprende lo que viene a decir en el versículo 21. Cuando no menosprecien las escrituras o las profecías, entonces con eso que tengo que hacer, examinar todo y retener lo bueno. Esto debe ser el resultado de no despreciarlas y algo en lo cual todos estamos llamados a hacer. Debemos discernir entre la doctrina y la práctica sana de la falsa. Y para eso la iglesia está puesta como un medio de gracia. Nosotros no podemos saber cuál es la verdad, a no ser que nos sumerjamos en la Escritura a fin de poder examinar cada cosa que dice y cada predicación también. Examinando con rigor, ¿no? Con profundidad, para poder retener lo bueno y aplicarlo. Para conocer el error tenemos que conocer la verdad. Si no, no podremos reconocer el error. Y en último lugar, hermanos, no hay más tiempo. Dice, absteneos de toda especie de mal. Finalmente, Pablo termina con este capítulo, o con este conjunto, perdón, de imperativos sobre las profecías en la congregación, con una doble respuesta, o de eso, esto debiera dar una doble respuesta. Por una parte, tenían que retener lo bueno, y por la otra, mantenerse alejados de toda clase de mal. Esto es lo que tiene que producir la prédica o la enseñanza. Ahora, retener lo bueno puede ser algo fácil. Lo difícil es abstenerse del mal o de hacer el mal, ¿no? Eso es lo más complejo. Pero en el contexto también hay una diferencia de pensamiento, o sea, en cuanto a lo que Pablo se está refiriendo acá. Algunos dicen que está hablando de la conducta que deben tener los hijos de Dios en cuanto a su proceder en la vida, y otros sostienen que Pablo, por el contexto del tema de las profecías, que él sigue en ese pensamiento en cuanto a lo bueno y a lo malo, de cada predicación. Y puede ser, o pueden ser las dos cosas. Pero sea de una manera o de otra, en la iglesia de hoy día, todo lo que nosotros vemos en una revelación completa es palabra de Dios. Lo escuchamos en una predicación o lo leemos en la Escritura y puedo compararlo o llevarlo a los dos pensamientos. Nosotros tenemos claro por la Escritura lo que hay que retener y lo que proviene del mal. Y en definitiva, como creyentes, debemos mantenernos alejados de todo lo que sea indicio de pecado en nuestras vidas. Estos consejos son para nosotros, hermanos. Eran para los tesalonicenses, pero también para hoy día para nosotros. Para no decaer y para vivir una vida que le dé la honra a Dios siempre. Amén. Oremos y terminamos. Padre, gracias, Señor, porque tú nos llamas a obedecer tu palabra, Señor, a seguirte, a buscarte con un corazón humillado, Señor, y a ver cuál es nuestra falencia en la vida con respecto a estos consejos santos. Te rogamos, Padre, que nos des de tu fortaleza, Señor, y de tu inspiración divina, para que todos podamos vivir dentro de tu palabra, Señor. Guíanos, ayúdanos, bendice a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.